Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. Queríamos comentarles que en 5 minutos más vamos a estar arrancando con la webinar. Están terminando de conectarse los asistentes. Les agradecemos por este día y esta conexión. Así que en 5 minutitos ya arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a dar comienzo de la webinar.
Para los que no me conocen, mi nombre es Bárbara Quevedo, soy gerente de Producto Cloud para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia en licencias online. Y hoy tenemos el agrado de contar con Mariano Collazo, que es Account Executive para lo que es SOLA, siempre hablando del programa de Service Provider, y José Gómez, que es el ingeniero en sistemas, quien nos va a dar hoy la capacitación técnica. Están todos silenciados, así que por favor les pido que si tienen alguna consulta o duda, nos la hagan llegar por las preguntas, el sitio de preguntas que tienen, o pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono, que lo ideal es que levanten la mano y le podamos abrir el micrófono para hacerlo un poquito más dinámico y que no solamente sea una presentación de este lado. Así que les doy la bienvenida a todos, esperamos contar con su colaboración y participación. Marian, te dejo a vos. Bueno, muchísimas gracias Barbie por la presentación, muchas gracias a todos por conectarse. Sé que es un poco temprano en la tarde, algunos estarán por almorzar o habrán terminado de almorzar recién, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible. Hoy vamos a estar hablando o va a ser un entrenamiento basado en la parte de Office 365, ¿sí? En la parte de BIM Backup para Office 365. Y vamos a estar revisando, ¿sí? Las distintas opciones que tienen para hacer este ofrecimiento con sus clientes finales. Y por otro lado vamos a estar revisando lo que creo que es mucho más interesante y divertido, que es la demostración que va a estar dando José luego para mostrarles cómo funciona, ¿sí? En el agente para Office 365 en un laboratorio. Vamos a hablar un poquito de números, ¿sí? Estamos hablando de que en este momento son 258 millones de usuarios de Office 365, ¿sí? 133.000 organizaciones ya han descargado BIM Backup para Office 365, que representa un total de 9 millones de esos usuarios. Todos estos usuarios, obviamente que es dinámico y van creciendo día a día, más sobre todo en época de pandemia, se dio una explosión en lo que refiere a, por ejemplo, la parte colaborativa de Microsoft Teams, ¿sí? O la comunicación. Entonces, acá es donde radica la primera pregunta y desde donde arrancamos, ¿sí? ¿Por qué las organizaciones necesitan un backup de Office 365? El pensamiento tradicional del cliente quizás dice, bueno, yo contrato Office 365 y viene todo por default, ya viene todo solucionado, no tengo que hacer nada ni encargarme de nada. Pero no es así, ¿sí? Entonces, vamos a entrar primero en mencionar las razones por las que se necesita hacer un backup de Office 365. Y después vamos a estar revisando lo que es la política de responsabilidad compartida, ¿sí? En donde ahí nos damos cuenta del por qué debemos de realizar este backup. Ahora bien, tenemos 6 razones de por qué se necesita hacer un backup de Office 365, ¿sí? Puede darse un borrado accidental, ¿sí? Que algún usuario final haya eliminado un correo que no deseaba. Se pueden dar errores o gaps o brechas en la política de retención, ¿sí? Una política de retención que quizás arranque en un periodo de 5 meses, 6 meses y digamos lo que viene configurado por default es aproximadamente entre 60 y 90 días. Entonces, en ese gap que queda entre esos 60 y 90 días y los 120 que queremos poner nosotros, no tenemos protección, ¿sí? Amenazas internas para la seguridad, a esto llamamos, por ejemplo, algún empleado interno o algún empleado malintencionado que esté saliendo de la compañía que genere un borrado intencional de información, ¿sí? Amenazas externas para la seguridad, como todos bien saben, la parte de ransomware, ¿sí? O apps fakes o falsas, también están estando muy en boga, ¿sí? Para esto. Requisitos legales y de cumplimiento normativo, según qué vertical sea, por ejemplo, verticales de la parte banca, ¿sí? Tienden a necesitar resguardar la información por 5 o 10 años, por un periodo de resguardo legal. Entonces, bueno, van a estar necesitando de un backup de esta plataforma, ¿sí? Y por último, gestionar implementaciones híbridas o migraciones, ¿sí? Es importante tener en cuenta que también esta herramienta nos puede ser muy útil para el momento de necesitar hacer una migración de un on-prem a la nube, ¿sí? Que lo podemos utilizar para eso, para hacer el backup y llevarnos directamente esa información a la nube y montarla allí. Por último, la séptima razón del por qué se necesita hacer backup, ¿sí? Esto es a partir de la última versión que tenemos disponible de Office 365, ¿sí?
también podemos hacer el backup de Teams en esta misma. Entonces, la estructura de datos de Teams no es una aplicación autocontenida, ¿sí? Y los datos se distribuyen por Office 365. Por eso genera o representa más complejidad y riesgo, y es importante tener un backup de esto. Es importante saber que no solamente desde el lado BIM, ¿sí? Desde el vendor BIM, mencionamos la importancia de tener un backup y utilizar nuestro producto, sino que, digamos, desde el lado de analistas de empresas de primera línea, como en el caso de IDC, ¿sí? Mencionan que los datos que están almacenados localmente en on-premises o en la infraestructura de cloud o software as a service como Office 365, la responsabilidad de la protección de los datos reside en el dueño de la información, ¿sí? O en el cliente. Entonces, adoptar Office 365 sin un backup es una estrategia que es complicada y peligrosa, ¿sí? Está bueno que esto se lo mencionen a los clientes para que lo tengan en cuenta al momento de si es una solución que están instalando de cero o un proyecto o una planificación a ir hacia Office 365, que tengan en cuenta la necesidad puntual de agregarle a ese proyecto la parte de backup, ¿sí? Y acá pasamos a lo más importante quizás, que es donde tenemos que empezar a tomar conciencia, ¿sí? El modelo de responsabilidad compartida de Office 365. La parte de arriba es la responsabilidad de Microsoft, ¿sí? Y la parte de abajo es la responsabilidad del cliente, ¿sí? O en este caso la responsabilidad de ustedes si le hacen un ofrecimiento de Office 365 como servicio. Como pueden ver, Microsoft se encarga exclusivamente de la parte de infraestructura, ¿sí? Infraestructura global, actividad del servicio cloud, que la replicación de los datos de Office 365 esté con georredundancia, que la papelera de reciclaje se pueda recuperar, que haya un nivel de infraestructura a nivel seguridad o normativo como rol de encargado de los datos, ¿sí? Pero la responsabilidad del dato, o sea, de la información, recae sobre el cliente. El cliente tiene la responsabilidad en la parte principal de los datos, el acceso y control de los datos que residen en Office 365, el backup de Office 365 y la retención de datos completa, ¿sí? Entonces esto es importante que el cliente lo sepa al momento de tomar una determinación, ¿sí? De hacer el vuelco o no a la plataforma Office 365, y en el caso de que ya esté montado sobre ella, bueno, hacerle saber de que si no cuenta con la protección de un backup, que lo puede hacer con la gente de Office 365. Ahora vamos a revisar un poquito de políticas de retención, de qué hace, digamos, qué hace backup Microsoft exactamente. Bueno, lo que pueden ver acá es que los datos de buzón o de carpeta quedan por 2 años y después son movidos a archivos, ¿sí? Los elementos eliminados quedan un mes y después son eliminados definitivamente y no hay forma de recuperarlos. Los datos autoarchivados están definidos por default en un mes, ¿sí? Sitios y elementos de SharePoint, archivos de OneDrive, tienen 2 o 3 etapas y después son eliminados definitivamente. Entonces, al pensar o al planificar una política de retención, es importante tener esto conocido o sabido, ¿sí? Porque solo, digamos, se protegen ante la pérdida de datos de forma limitada. No se pretende dar una solución de backup completa con la herramienta estándar que viene por default en Office 365, ¿sí? Y obviamente que las políticas de retención están siempre evolucionando y tienden a ser complicadas de gestionar o monitorizar, con lo cual quizás se descubre en el caso de algún tipo de necesidad de restauración que ese ítem o esa necesidad puntual no estaba cubierta al momento de hacer la política o de recibir la política estándar, ¿sí? Como pueden ver ahí, la duración promedio, ¿sí? de el descubrimiento del riesgo del dato es más o menos a los 140 días, o sea, 3 meses y medio después de haber pasado ocasionado el acto. Bueno, ahí necesitamos restaurar algo, ya no lo tenemos, ¿sí? Pero en algunos casos la política de retención es de 30 o de 90 días como máximo. Entonces es importante que se conozca esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos tener, obviamente, todo en verde, ¿sí? O sea, datos de buzón protegidos con BIM de forma ilimitada, elementos eliminados lo mismo, datos autoarchivados lo mismo, ¿sí? Se tiene que, digamos, se tiene que hacer o se tiene que pensar en que se tiene que hacer el backup de la información y no una política de retención de información, ¿sí? O política de backup. Entonces acá
con la herramienta Office 365 estamos hablando de que sirve para rellenar esas carencias de la herramienta por default que viene en Office 365, ¿sí? En el software as a service. Proporciona acceso y control a todos, ¿sí? Los datos de Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Teams, ¿sí? Los almacena en una ubicación y les permite una recuperación rápida, sencilla y fiable. El backup y recuperación número 1 en Microsoft Office 365 es Veeam Backup para Office 365. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Bueno, hacer backup con seguridad de Office 365 a cualquier ubicación, incluidas las instalaciones locales on-premise, Azure, AWS o un service provider, ¿sí? En este caso ustedes, ¿sí? Ustedes pueden tener una estructura de backup, ¿sí? O un repositorio localmente en la nube de cada service provider y resguardar la información del cliente ahí, ¿sí? Esto les va a permitir proteger esos datos frente al borrado accidental o las amenazas de seguridad y los vacíos en las políticas de retención, restaurar rápidamente esos elementos y archivos individuales en Office 365 con flexibilidad de recuperación, ¿sí? Eso es importante porque, digamos, es tan o más importante poder hacer el backup como restaurar esa información, que es lo que nos están pidiendo al fin y al cabo, ¿sí? Y cumplir con los requerimientos legales o las normativas, como en el caso de un eDiscovery, ¿sí? Para hacer un descubrimiento eficiente de los datos de ese backup. Ahora vamos a darle paso a José, ¿sí? Para la parte de la demo, en donde vamos a estar revisando cómo funciona la herramienta, ¿sí? Y qué chances tenemos o qué opciones tenemos para dar servicio a los clientes finales, ¿sí? José, ahí te paso el rol de presentador. Ahí estamos viendo tu pantalla y ahí te estoy escuchando perfecto. Ya me escuchan bien, perfecto. Ok. Sí. Ok, entonces, Veeam Backup para Office 365, como explicaba Mariano, nos permite ofrecer a nuestros clientes finales, nosotros en este caso los llamaríamos tenant, ¿no? El servicio de backup de Office 365. Ya Mariano dejó en claro por qué hay que hacer backup de Office 365 y con los slides que mostró Mariano uno tiene argumentos para convencer a un cliente final de que tiene que hacer backup de Office 365. Entonces la siguiente pregunta que surge es, bueno, quiero ese servicio, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué opciones me dan? ¿No? Ustedes como canal de Veeam, que me vienen a ofrecer Veeam Backup para Office 365, ¿qué opciones me dan? Bueno, hay 3 opciones donde ustedes como canal pueden ofrecer al cliente Veeam Backup para Office 365. La primera es la clásica, donde el cliente final en su servidor, en un servidor Windows, va a instalar la consola que estamos viendo en pantalla, la consola de Veeam Backup para Office 365. Como dije recién, esta consola se va a instalar en un servidor Windows. Pero bueno, ese servidor Windows podría estar, opción 1, en el data center del cliente, u opción 2, en una máquina virtual corriendo en el data center del service provider. Incluso hay una tercera opción donde el service provider tiene su propia consola de VBO y va agregando en su consola de VBO las distintas organizaciones de cada uno de los clientes, ¿sí? Fíjense que en esta consola yo agrego una organización, pero nada me impide que yo agregue una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, etc. Entonces, desde el modelo 1, donde el cliente instala la consola en su máquina, y cuando digo su máquina, digo que puede ser una máquina virtual o física corriendo en el data center del cliente, o incluso recuerden que el cliente, o ustedes mismos ayudándonos en el proyecto, pueden desplegar en Azure Veeam Backup para Office 365. Es decir, que se va a desplegar un servidor Windows, una máquina virtual Windows en Azure, con Veeam Backup para Office 365 preinstalado, al que simplemente hay que agregarle las licencias que ustedes le van a rentar si van a optar por el modelo de Service Provider, o vender si van a venderle la licencia como canales tradicionales de Veeam, ¿sí?
Entonces, la consola de BIM, en el ejercicio 1, que es el cliente controla todo, ¿sí? El cliente puede decidir desplegar VBO en Azure o instalar VBO en una máquina física o en una máquina virtual Windows. El instalador per se es pequeño, es una consola que pesa 50 megas el instalador, y cuando uno baja este instalador y descomprime el instalador, se da cuenta que hay un instalador principal y después está el instalador de los exploradores para hacer el restore de los datos. Y esta arquitectura y el por qué los instaladores están separados es porque acá podemos instalar o usar el escenario número 3, que es el que yo les mencionaba. Ustedes como Service Provider tendrían una consola de VBO en los servidores de ustedes, y en el cliente final solo instalan los exploradores de Restore. De esta manera ustedes le pueden ofrecer el servicio completo al cliente, donde la consola que está en los servidores del canal es la que se encarga de hacer los backups y bajar esos datos a los almacenamientos del service provider, y el cliente podría querer decir, bueno, vos manejame todo el backup, vos encargate de las políticas, encargate de tener backup siempre, pero yo quiero poder realizar los restores yo, cliente final. Entonces, le vamos a instalar al cliente final los exploradores de BIM Backup para Office 365. Restore de Exchange, Restore de SharePoint, Restore de OneDrive, Restore de Teams, ¿sí? El escenario número 2 es, digamos, el más simple, donde ustedes van a crear una máquina virtual en el data center del canal y le van a dar acceso remoto por Remote Desktop al cliente final. Es como que el cliente tuviera su propia máquina, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes ahí le van a poder no solamente gestionar el servicio y las licencias, sino también le van a poder facturar el consumo de esta máquina virtual y del storage que ustedes le den, ¿no? Entonces, los 3 modelos de negocio serían instalación local en el cliente, tradicional, instalación en una máquina tradicional de ustedes, pero que le dan acceso remoto al cliente, y la más interesante es, ustedes van a instalar una consola a la que solamente ustedes van a tener acceso, y al cliente solamente se le instalan los exploradores de Restore. Vamos a ver la consola en acción. Si les queda alguna duda sobre lo que acabo de explicar, en este enlace que yo ahora voy a copiar en el chat, está explicada justamente esta arquitectura, ¿no? Office 365 como Backup as a Service. Ustedes van a la parte de Service Provider, les explica el paso a paso, ¿sí?, de cómo desplegar la consola de VBO y cómo desplegar los exploradores en el cliente final. Y donde dice For Tenants, los pasos que el cliente tiene que hacer para poder conectarse él desde su data center a los datos que la consola de VBO del Service Provider descargó y respaldó, ¿sí? Esto lo vamos a pegar, a ver, en el chat, para que ya lo tengan. Igual después se lo van a pasar por correo, ¿sí? Recuerden que si tienen dudas o consultas de lo que estábamos mostrando, pueden ir haciéndolas en el panel de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, entonces, vista la arquitectura, recordemos, porque ustedes podrían encontrarse con una inquietud, ¿sí?, de un cliente que diga, bueno, pero Microsoft, perdón, Microsoft me da una cierta protección de los datos, ¿sí? Bueno, sí, Microsoft da lo que se llama Retention Policy, ¿sí? Pero fíjense este documento de Microsoft, donde claramente Microsoft es la que dice, la recuperación point in time está fuera del alcance del servicio de Exchange Online. Microsoft no ofrece restore granular de algún dato que necesitemos recuperar rápidamente, ¿sí? Y es por eso, de hecho, en este mismo documento oficial de Microsoft dice,
hay herramientas de terceros, en este caso Veeam Backup para Office 365, que ofrecen esta funcionalidad de restore granular. ¿Sí? Estadísticamente, la mayoría de los pedidos de restore son granulares. ¿Sí? Y entonces, bueno, es justamente este el servicio que no ofrece Microsoft. Microsoft te garantiza que los datos van a estar por más días si vos configurás la retention policy. Ahora, de ahí a encontrarlos, eso es otro tema. ¿Sí? Vamos a pegar también este enlace en el chat. Ok, entonces vamos a ver la consola en acción. Una vez que yo instalé la consola, recuerden, esta consola la van a instalar en el cliente o en una máquina que ustedes le alquilen al cliente o en una máquina propia de ustedes. Vamos a agregar la organización. Simplemente yo puedo elegir qué servicio voy a respaldar. Correo, SharePoint y OneDrive, Microsoft Teams. ¿Okay? Vamos a autenticarnos, soportamos los dos métodos de autenticación, usuario y password, y un challenge, o el usuario y password tradicional. ¿Sí? Y acá vamos a poner una cuenta que sea administrador. ¿Sí? Puede ser admin, administrator, bueno, una cuenta José Gómez y yo lo hice administrador, en mi dominio. ¿Sí? Y entonces, con estos dos tildes, ¿sí? Cuando yo marco este tilde, a esta cuenta, administrador, de esta suscripción de Office 365, se le otorgan los roles y permisos necesarios para hacer backup de correo. Y con este segundo tilde, a esta misma cuenta, se le otorgan los roles y permisos necesarios para hacer backup de OneDrive, de SharePoint y de Microsoft Teams. Tan simple como eso. Si yo le doy siguiente, lo que va a ocurrir es que va a comenzar un proceso, y de hecho yo hoy lo grabé para que lo vean. A ver si lo tengo por acá, a ver si está acá. ¿Sí? Entonces, ahí estoy agregando una organización, esto lo hice hoy recién. Marco qué servicios quiero proteger de esta organización. ¿Sí? Voy a poner un usuario que yo sé que es administrador de esta suscripción. ¿Sí? Vamos a adelantarlo un poquito. Ok. Ahí está el usuario y el password. ¿Sí? El password no se va a ver, no debería verse. ¿Ok? Y cuando yo le doy siguiente, lo que sucede es que empieza a conectar la consola de VBO con todos los servicios de Microsoft. Primero se empieza a conectar al correo, después se empieza a conectar a SharePoint, después se empieza a conectar a OneDrive, a Teams, y ahí le está otorgando los roles y permisos necesarios a esta cuenta que yo puse al principio para que pueda hacer backup. ¿Sí? Por padrón, la cuenta administradora no tiene habilitado el rol de backup. ¿Sí? Porque uno podría querer separar las cosas, tener un administrador por un lado y un grupo de usuarios que tengan el rol de backup. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que sucedió acá fue que yo conecté mi consola de VBO a la suscripción de un tenant. ¿Sí? Si termina todo en verde, me va a habilitar el botón Finish. ¿Sí? Todo ese proceso es conexión a cada uno de los protocolos y servicios de Office 365 y otorgar a la cuenta administradora que yo puse al principio roles y permisos para todos estos servicios. Si todo terminó bien, le damos Finish y la organización ya aparece en la consola de Veeam Backup para Office 365. Esto nos lleva 5 minutos. Fíjense que el video, en realidad, desde que yo abro la consola hasta que se conecta a la organización, son 2 minutos. En 2 minutos, ustedes tienen conectada una organización a la consola de Veeam Backup para Office 365. Bueno, ya tenemos la organización agregada. ¿Sí? Acá viene una segunda consideración. La arquitectura que ustedes le van a ofrecer al cliente. Es decir, ¿dónde guardo los backups? Los backups se pueden guardar en discos locales de la consola de VBO,
Recuerden que la consola puede ser una máquina física, una máquina virtual en el tenant, perdón, en el canal, una máquina corriendo en Azure. Bueno, discos de ese Windows. También yo podría agregar un NAS. Le voy a dar un nombre a este repositorio. Yo puedo elegir o discos de este servidor, discos locales de este servidor, y dentro de ese disco que yo elijo, voy a elegir una carpeta. ¿Ok? Tan simple como eso. Luego voy a decir todos los backups que yo voy a tirar a esta unidad de backup, por cuánto tiempo los quiero guardar. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, keep forever. Bueno, eso depende de lo que el cliente, la política de retención que tenga el cliente, ¿no? Y le doy finish, ya quedó este repositorio creado. Fíjense que es muy rápido crear repositorios, pero también yo podría crear un repositorio hacia un NAS. Y entonces, en vez de browsear los discos de esta carpeta, de esta consola, ya pongo directamente // la IP del servidor, del NAS, ¿sí? El share. Y así entonces pongo directamente una carpeta en red y puedo mandar los backups a una carpeta de red. Recuerden, muy importante, SMB 3.0. ¿Sí? Las carpetas compartidas que podemos usar como destino de los backups tienen que ser con el protocolo SMB 3.0. ¿Sí? De esta manera yo agregaría un nuevo repositorio de tipo red. Pero fíjense que también podemos usar Object Storage, almacenamiento basado en objetos. Es decir, podemos usar, mandar los backups a Azure, a Amazon, a cualquier proveedor S3 compatible. Botón derecho, crear almacenamiento de tipo objeto. ¿Sí? Y fíjense que ustedes podrían usar como almacenamiento S3, S3 compatible, Microsoft, etc. Pensemos esto en términos de la arquitectura que ustedes le ofrecen al cliente. Si el cliente decide ir por el escenario 1, es decir, él tiene su propia consola, pero no tiene espacio suficiente para guardar sus backups, ahí se abre un abanico de posibilidades, desde que ustedes le ofrezcan venderle almacenamiento físico, o por qué no tener ustedes como service provider un servicio S3 para que los backups de este tenant bajen de Microsoft y viajen al S3 de ustedes, incrementando obviamente el ticket del proyecto. ¿Sí? Obviamente el cliente podría tener un S3 propio. Por ejemplo, en mi laboratorio yo tengo un S3 propio, de hecho tengo 2. Tengo una máquina Linux con el servicio Minio instalado y tengo un QNAP que también ofrece el servicio S3. Pero también tengo una suscripción a Azure. Es decir, que un cliente podría tener una mezcla de repositorios de acuerdo a el tipo de backup que va a hacer, el grupo de usuarios que va a respaldar, el servicio que va a respaldar. De pronto quizás el servicio de correo lo quiere local y lo baja siempre a un repositorio local, pero el backup de OneDrive for Business de todos sus usuarios los deja en Azure, lo manda a Azure. Así no se come terabytes y terabytes de su storage para guardar información de OneDrive. Bueno, esta es la flexibilidad que ofrece Veeam Backup para Office 365, que yo puedo elegir distintos tipos de repositorios y ubicarlos en distintos lugares. Si esta fuera la consola del escenario 3, donde el canal es Service Provider y tiene una consola que la usa para muchos clientes, claramente los repositorios tienen que ser de tipo S3 por los volúmenes de datos que maneja el backup de Office 365.
No sé si hay dudas o preguntas hasta ahora. Mariano, ¿hay dudas, preguntas? ¿Se ven preguntas en el chat? Ahí Claudia está levantando la mano. A ver, vamos a abrirle el micrófono a Claudia. Claudia. Claudia quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo están? Hola Claudia, Bien, ¿cómo todo estás? bien. ¿Vos? Sí, sí, Bien. perfecto. Sí, sí. Tenía una duda, porque yo mirando del lado service provider, ¿no? Si yo Sí, tuviese una consola sí, con un almacenamiento, poner, no sé, una Store Once, ¿no? Por ejemplo. sí. Yo pudiese cargar para hacerle el backup a varios clientes, pero por lo que entiendo, tengo que tener una consola por cada cliente. Yo tendría que tener No, una una consola, carpeta dedicada a cada cliente. eso sí, vos Ujú, tendréis una única consola, esta de color verde, pero en ujú. organizaciones, ves que yo, ahí está mi laboratorio, agregás más organizaciones, 2, 3, 4, 5 tenants, 6 tenants, 10 tenants, ¿sí? Ok. Si Esa yo le consola tengo, de backup es sí. múltiple, es multitenant, digamos. Ah, ok, perfecto. Entonces, si yo le tuviese que dar permisos al cliente para que él tenga para restaurarse sus backups, yo le tendría que dar una conexión a esta consola y él vería Claro. solamente su permitido, digamos, su organización nada más. Absolutamente. De hecho, es muy buena la pregunta porque la pregunta sería, bueno, ¿y cómo conecto yo Claro. los exploradores que van a estar instalados en el cliente con mi consola de BBO? Que yo no quiero Ujú. que vea, porque él no va a tener acceso a esta pantalla. Él lo único que va a Claro. tener es, por ejemplo, la posibilidad de hecho, si yo voy acá, eh, Claro, yo justamente lo que no quiero es que vea el resto de los clientes que yo tengo, o no, sea, no, yo no le no, quiero dar no. acceso a la consola. Al cliente vos lo que le instalás, ¿sí? Son los exploradores, ¿sí? Y entonces por acá, a ver si están por acá. ¿Dónde está el Explorer? Vamos a hacer una cosa mejor. Cuando yo levanto este explorador, ¿sí? Este explorador que está acá, ¿sí? Es lo único que va a ver el cliente. El cliente no va a ver esta consola, solamente va a tener acceso a los exploradores. Y entonces en el explorador él puede conectarse, ¿sí? ¿Cómo se puede conectar al service provider, digamos, ¿sí? Ujú, Bueno, para poder hacer eso, de alguna manera, el cliente tiene que poder llegar a este repositorio, ¿sí? A claro. este repositorio, ¿ves? Él se tiene que poder conectar. Entonces, vos lo que le instalás al cliente son solamente los explorers, los exploradores. Le instalás el explorador de Exchange, el explorador bueno, de determinados servicios, Exchange, OneDrive, Ujú, SharePoint y Microsoft Teams, ¿sí? ok. Él abre el explorador en su escritorio donde vos le hayas instalado los exploradores de Restore, pero no ve nada. Él se lo tiene que conectar, va a venir acá y va a decir que, bueno, me quiero conectar a un servidor, ¿sí? Y acá va a poner la dirección de tu consola, pero cuando él se conecte, solo va a ver lo que tiene que ver con su La organización. porción, la porción de Claro, porque espacio de su Ok, organización. ok. exactamente, exactamente. Y cuando Ahora, yo creo en mi consola, por cada cliente, automáticamente BIM me crea una carpeta dentro de poner el Store Once dedicada a ese cliente o tengo que de alguna manera yo declarar antes en el no, a almacenamiento la ver, carpeta. son dos cosas, porque vos primero tenés que configurar tu consola y tenés que configurar o crear los tenants, ¿sí? Pero por otro lado, Ujú, ¿sí? Vos tenés que preparar tu infraestructura para que esté segmentada. Y recordá que cuando vos creás la infraestructura de backup, ¿sí? Cuando vos creás un repositorio, lo podés crear en cualquier lado, claro, ¿sí? Bueno, obviamente, bueno, primero aclaremos que StoreOnce no está soportado, ¿sí? No, ok, no está soportado Catalyst, ¿sí? ok. Lo que hacen algunos canales es habilitar
el / un share dentro del store once, ¿sí? Pero acuérdense, ese share tiene que ser SMB 3.0, ¿sí? Okay. Esto lo aclaro porque, por ejemplo, data domain puede generar un // pero no es 3.0. No es 3.0, claro. Creo que store one sí. Creo que si uno tiene un Tendría store one, que chequearlo, la verdad no estoy segura, pero digamos que lo anoto para tener en cuenta. sí. Y ojo con eso porque el backup, cuando se guarda el backup, se guarda en una base de datos de tipo JET. ¿Sí? Acá está un backup. No hay .bbk o .bib como ustedes están acostumbrados con Beam Backup and Replication. Claro. La imagen de backup es una base de datos. Y ustedes saben muy bien que guardar una base de datos en un deduplicador trae muchos problemas de performance, porque hay que rehidratar constantemente esa base. Por eso es que decimos que no está soportado un deduplicador como repositorio del backup de Office 365. Claro. ¿Sí? Si vos llegas a tener un store once, no sé, el tope de gama con cuádruple controladora y bueno, lo que sea, bueno, la performance no se va a sentir tanto, pero al ser una base de datos estamos todo el tiempo transaccionando con esa base, por lo tanto el store one está todo el tiempo redactando. La parte de duplicación no la soporta totalmente, sí. Claro, ¿sí? Entonces, ojo con los deduplicadores, ¿sí? Salvo Exagrid, porque Exagrid tiene esa famosa landing zone, donde los backups quedan en un área no deduplicada y después de un tiempo lo manda al área deduplicada. Pero así todo es mejor poner un servidor S3, ¿sí? Que ahí sí tenemos mucho ahorro de espacio. Y les voy a mostrar por qué. Bueno. Muchas gracias, aclarada la pregunta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tengan esta herramienta a mano, que también la voy a pegar en el chat, Calculator, que nos permite dimensionar o hacer un sizing para estos proyectos. ¿Sí? Esta calculadora es una calculadora, como pueden ver, está en beam.com, es una calculadora oficial de Beam, ¿sí? Donde podemos usarla de dos maneras. Podemos conectarnos automáticamente poniendo las credenciales de la suscripción del tenant a Office 365. O a veces pasa que el cliente te dice, mira, este proyecto recién está empezando, por la duda no me gustaría darte mis credenciales. Bueno, lo hacemos a mano entonces. Vamos con la primera opción primero. Yo ya puse las credenciales para acceder a mi suscripción de Office 365, por lo tanto, lo que hace es conectarse a mi suscripción de Office 365 y averiguar y darme información de cuántos usuarios tengo, cuántos usuarios de Exchange, cuántos usuarios de OneDrive, cuánto está pesando la data, ¿sí? Con esta información vamos a ir a la segunda solapa, tamaño de los backups. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Calculando cuántos gigabytes o terabytes tengo de correo, cuántos datos tengo de OneDrive, cuánto tengo de SharePoint, ¿sí? Me pregunta, ¿por cuánto tiempo querés guardar el backup de correo? Por 3 años. Ok. ¿Y querés hacer backup de OneDrive? Sí. ¿Y por cuánto tiempo lo querés guardar? Y por 1 año. ¿Y el backup de SharePoint? No, el de SharePoint por 10 años. Bueno, vas poniendo acá, ¿sí? En cada uno de los servicios que vos respaldás, la retención que el cliente quiere. Nosotros ya, al habernos conectados a Office 365, ya sabemos qué espacio está ocupando el cliente y cómo le cambian los datos semanalmente. Por lo tanto, podemos calcular cuál va a ser el tamaño de la unidad de backup local. Y fíjense que si el cliente optara por hacer backup a un S3, el tamaño disminuye casi a la mitad. Por eso, en el caso de ustedes como service provider que le van a ofrecer este servicio a tenant y ustedes van a poner su propio almacenamiento, bueno, mi sugerencia es empiecen a buscar cómo implementar un S3 en su propio data center, en el data center del canal, para tener este ahorro de espacio. ¿Sí?
se entendió esta parte porque es importante. Si no hay ninguna duda. Además, casi siempre es una de las dudas que tienen al respecto de los proyectos con Office 365, de cómo pueden hacer para hacer un sizing adecuado, cómo calcular. Nada mejor que esa calculadora que ahí les estaba mostrando J. Roberto, está con el micrófono abierto, no sé si tenés alguna duda, Roberto Poveda. No, por el momento no, disculpe. No pasa nada. Bueno, nos falta una parte de la pregunta de Claudia, ¿no? Que es, yo le mostré recién que si yo soy un cliente final, yo podría levantar el explorador de Exchange o el explorador de OneDrive, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, el chiste es conectar los exploradores, ¿sí?, al servidor de Office 365. Ok, bueno, para poder hacer esto, lo que a mí me pide acá es la dirección IP de la consola del service provider. ¿Ok? Pero no hay un túnel, no hay una forma de que desde la red del cliente pueda meterse en la red del service provider, salvo usando Cloud Connect, que es algo que ustedes ya tienen. Ustedes ya son service provider o van a ser service provider, y la clave de un service provider es BIM Cloud Connect, ¿sí? Que es básicamente, vamos a ver si puedo levantar la consola de service provider. Ok, por aquí estamos. Aquí está la consola de service provider. Vamos a loguearnos. Vamos a la ayuda a memoria, porque claramente esa no es la clave. Ok, a ver. No, perdón, me equivoqué. Acá está. Tengo como 400 máquinas, perdón. Ahí tengo la... Ok, esta es la consola de Service Provider. Para los que ya son Service Provider, ya la conocen. ¿Sí? Para los que están pensando en ser Service Provider, básicamente lo que se hace por primera vez es instalar la consola de BIM Backup and Replication, ¿sí? Pero cuando van a licenciar esta consola, le van a poner una licencia de Service Provider. Por lo tanto, a esta consola tradicional se la transforma en la consola de Cloud Connect. Esta consola de Cloud Connect, ¿sí?, lo que nos va a permitir es crear los tenants, ¿sí? Previamente yo lo que hice en Cloud Connect fue desplegar los gateway. ¿Qué son los gateway? Bueno, es una máquina corriendo, que puede ser la primer consola esta o puede ser otro equipo, en el lado del service provider, en el canal. Este Cloud Gateway es el que me establece el túnel de comunicación con los tenants. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el cliente necesita? Bueno, obviamente el cliente necesita Cloud Connect también de su lado. ¿Ok? Por lo tanto, aquel cliente que opte por el escenario 3, es decir, el escenario donde yo tenía mi consola de Service Provider y el cliente solo tiene el explorador, para poder unir esas dos componentes, yo necesito que en ambos lados esté Cloud Connect instalado. Lo cual es muy fácil, obviamente, porque es simplemente instalar la consola de BIM con Cloud Connect. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer el cliente? El cliente en su consola de BBR, que no va a tener costo porque las consolas son gratuitas,
simplemente agrega un service provider. Por ejemplo, este es un cliente final. Va a venir a la parte de infraestructura, service provider, y va a agregar al service provider que le va a ofrecer el servicio de BBO. ¿Sí? Si el cliente no tuviera esta consola, si el cliente no fuera cliente actual de Veeam Backup and Replication, no hay problema, se le instala igual, no se le configura ningún cliente, ni job, ni nada, pero sí lo que hacemos es agregar al service provider. De esta manera, al estar este túnel creado, enlazado, cuando el cliente quiera conectar su explorador al service provider, va a tener ese túnel creado, va a poder llegar al service provider. ¿Por qué digo que es el mejor esquema? Bueno, porque le facilita la vida al service provider. Tiene una única consola, ¿sí?, que la puede ofrecer para muchos clientes. Si tenemos un cliente que es muy, pero muy celoso de sus datos y que tiene miedo de que alguna vez sus backups se mezclen con los de otro cliente, bueno, le pueden ofrecer, ¿sabes qué? No uses mi consola, pero yo te voy a poner una máquina virtual en mi data center a la que solamente vos vas a tener acceso. Y si querés, te pongo un recurso para que junto con vos te administre la consola y tenés una consola exclusiva, pero corriendo en el data center del service provider. ¿Por qué? Por el tráfico. Porque cuando nosotros hacemos backup de Office 365, bajamos los datos hasta el servidor de Veeam. Entonces, escenario 2, donde la máquina virtual del cliente corre en el canal y es el propio canal el que ofrece el S3. Entonces, el backup es local. ¿Sí? En cambio, si el cliente opta por el escenario 1, donde él tiene su propio BBO, su propia consola, pero quiere mandar los datos al S3 del canal, hay un doble tráfico. Hay un tráfico de bajada de datos, y después que los datos bajaron a la consola de Veeam, tienen que subir al S3 del service provider. Entonces, para evitar ese tráfico, lo mejor es el escenario 2 o el escenario 3. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Sin miedo está para esto. Diego Muses, ahí está levantando la mano. Ahí Diego, te libero el micrófono. Dale. Ahí estábamos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. bien, todo bien. Tengo la siguiente consulta. Nosotros ya tenemos el servicio BAS, digamos, con un gateway y con un BBR. Y la consulta es si instalando la consola de BBO en ese BBR, con el mismo gateway, podemos dar acceso a los exploradores desde Sí, los sí, clientes. de hecho, uno de los pasos que hay que hacer es, ¿qué dice el manual, no? Instalar BBO del Service Provider en la misma máquina donde está el servidor de Cloud Connect. ¿Sí? De hecho, acá te lo dice, ¿ves? Es justo el primer paso. Es, vos, Service Provider, tenés que instalar Veeam Backup para Office 365 en el mismo servidor de Cloud Connect. Perfecto. ¿Sí? Gracias. A partir de ahí, como que tu consola de BBO también está expuesta a los tenants. Bien, y aprovecho y te hago otra consulta. El usuario desde el explorador instalado en el cliente, ¿qué usuario es el que se utiliza para conectarse al gateway? El mismo usuario u otro usuario que tenga permiso, ¿no? El de administrador. En general suele ser el mismo usuario que ustedes tienen también para hacer los backups. El administrador de la organización en Office 365. Claro, sí, exactamente. Que es distinto cuando vos das BAS, que en realidad le asignás un usuario y una clave para Claro, acceso eso, a respaldar. entonces, claro, cuando vos querés conectar el explorador, ¿sí? Ok. Perdón.
Bueno, yo no lo tengo implementado en el modelo 3, pero acá, cuando yo voy a poner, ¿qué voy a poner acá? La IP de la consola de BBO de ustedes, o el nombre de internet que ustedes le dieron al tenant, ¿sí? Y obviamente van a tener que poner acá las credenciales de tenant, ¿sí? Con eso, este es el usuario tenant que ustedes le crearon, ¿sí? Y el password de tenant, ¿sí? Con eso establece el vínculo. Y logra llegar ¿a dónde? Bueno, a los repositorios, ¿sí? de Cloud Connect, ¿sí? Cuando quiere hacer un restore, sí. ¿sí? Porque primero tiene que conectarse al servidor y después conectarse a la base de datos, ¿no? Al backup, ¿sí? Cuando quiera hacer un restore, le va a pedir el usuario y password de Office 365. Ah, está. Esa era la duda. Primero autentica Claro. con las credenciales del tenant que vos le creas y luego Llega al backup. Perfecto. Una vez que llegó al backup, ¿sí? Ve que adentro hay una base de Exchange y cuando se quiere conectar dice, bueno, dame las credenciales de Office 365. Perfecto. Ahora sí. Queda claro. Y en la versión 6, yo creo que el otro día se lo pasé por chat a Mariano, a ver si lo tengo por acá. En la versión 6, sí, de BBO que está por salir, ¿sí? Va a haber algo más sencillo aún que andar instalando los Explorer y esas cosas. En la versión 6 de BIM va a haber un portal de self-service, una página web a la que se va a poder conectar cualquier persona que tenga obviamente las credenciales de Office 365, ¿sí? Y va a poder hacer restore, pero ya desde una página web, ¿sí? Esto fue presentado en el BIMON del 2021. Recuerden que el 8 de septiembre tenemos nuestro BIMON, anótense, regístrense, el BIMON de Latinoamérica. Esta es una funcionalidad nueva. Ya existía esta funcionalidad porque había un ingeniero de BIM, Nils Engelsen, que de hecho fue el que desarrolló esto, y bueno, BIM lo termina incorporando dentro del producto oficial, ¿sí? Es una página, un self-service portal, ¿sí? Que va a estar siendo generada en la consola de BBO. Por lo tanto, si está expuesta con Cloud Connect, el cliente ya no tiene que tener ni siquiera los exploradores instalados, sino que accede a una página web, a este servicio web para hacer el restore. ¿Okay? Tengo una siguiente pregunta, si es posible. ¿Es compatible con el portal que tenemos hoy en día para VAS? Para lo que sería la BSPC. Exacto, para poder cobrar. Sí. Me parece Sí, que en la versión 6, ¿qué cosa? ¿El servicio o esto? En realidad las dos, sí. En la versión anterior, si desde el portal podemos cobrar almacenamiento. No, eso sí. Por uso de Office 365, y si esta versión 6 es compatible también con el portal. Sí, sí, yo pensaba que preguntabas si este self-service portal se podía integrar a la consola que ustedes ya tienen, al portal que ustedes ya tienen. Son dos portales distintos. Pero sí, la versión 6 obviamente va a ser compatible. Ya la versión 5 es compatible con el BSPC, así que. O sea que podés sacar los reportes de consumo desde la consola, desde el portal, y podés recolectar los datos que están consumiendo, por ejemplo, almacenamiento de respaldos de Office 365. O sea, podríamos llegar a cobrar desde esa consola también. Sí, desde la BSPC sí. Desde este self-service portal es para que, digamos, para evitar que el cliente final se tenga que instalar los Explorer. Exacto. Ok, perfecto. Queda claro. Sí, esa es la idea de este portal. Quizás no reemplace a los exploradores, ¿sí? Porque la verdad que no sé si este portal va a venir con RBAC, o sea, con Role Based Access Control, si va a tener usuarios, password con distintos niveles, ¿sí? Y con el explorador sí se puede, bueno, con eso. Sí lo tenés, pero claro. bueno, está por venir, ¿sí? Gracias. Ahí, Roberto, tenés la mano levantada, así que te abro el micrófono para que puedas hacer la consulta. Consulta, ¿qué pasa con licenciamiento cuando usas Cloud Connect?
¿No se cobra, no se cobra? Recordemos que Cloud Connect para el cliente es gratis. Sí. O sea, yo te voy a mostrar una consola que no tiene Cloud Connect, es una consola de un usuario final. ¿Sí? Una consola de un usuario final, él viene acá, Service Provider, y sin costo alguno, agrega todos los Service Provider que él quiera. Ahora, por ejemplo, este tenant tiene este Service Provider contratado, y este Service Provider le ofrece los dos servicios, Backup as a Service y Disaster Recovery as a Service. Por lo tanto, a este tenant le aparece Cloud Repository, porque contrató uno solo, y por algún lado acá en VMware aparecen, debería aparecer no sé si está por algún lado aparece el virtual VMware del Service Provider, ¿ok? Entonces, a ver si está por acá. Bueno, no me acuerdo dónde está ahora. En el momento que el cliente hace backup y tira el backup a este repositorio de tipo cloud, ya sea con un backup copy o usándolo mal, haciendo backup directo acá, que se puede, aunque no está recomendado, ¿sí? Él no tiene ningún costo adicional. O sea, para los ojos de BIM. BIM no le va a golpear la puerta, BIM no le va a pedir al tenant, che, me tenés que pagar más. La tecnología de Cloud Connect está incluida. Ahora, ustedes como Service Provider le tienen que pagar a BIM la licencia por proteger una máquina o dos máquinas o tres máquinas. ¿Sí? Bueno, eso ustedes se lo cobran al cliente, obviamente. Entonces, indirectamente, si bien la tecnología de Cloud Connect está incluida sin costo, en cuanto la usan, le tienen que empezar a pagar un fee, un cargo al Service Provider. Bien, pero ¿cómo el costo por máquina virtual está claro? ¿Cómo se cobra por casilla de correo? No sé de qué manera cobras eso. ¿Se cobra Claro, por no, unidad de tenant? ahí, Roberto, lo que te va a pasar es lo siguiente, vos tenés un tenant propio de Service Provider en donde tenés activo una consola de Cloud Connect. Esa consola de Cloud Connect, a vos te salió una licencia que estás pagando, que se la estás cobrando o al primer cliente o decidiste segmentarla en los diferentes clientes que tenés. Con esa licencia, que es multitenant, a vos te sirve para que el cliente, que al fin y al cabo lo que necesita es la puerta de acceso para dejarte el backup de, en este caso, Office 365 en tu repositorio de nube. Bueno, con esa licencia ya te alcanza. No es que tenés que pagar una licencia adicional por cada tenant de Office 365 que sumes. Perdón, hablo por mi escenario, digamos, ¿no? Nosotros alquilamos licenciamiento de Service Provider y el licenciamiento se paga por cada máquina virtual por unidad de que use Cloud Connect. No se paga globalmente. Entonces, No, a ver, vos lo que haces es reportar, una cosa es reportar la cantidad de licencias que estás usando y otra cosa es el pago. Cuando reportás la cantidad de licencias que estás usando, estás incluyendo dentro de ese reporte tu uso de licencia para tu tenant propio, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, te sigo escuchando, sí, decime. Ok. Vos vas a tener en tu tenant propio una licencia consumida de BBR Enterprise Plus que equivale a 11 puntos y una licencia de BIM Cloud Connect que equivale a 5 puntos, ¿sí? Esa licencia de Cloud Connect que te permite a vos obtener el rol de Cloud Gateway, esa misma licencia, cuando vos instales la consola de BBO 365, te va a servir a vos para que el cliente final, cuando te tire el backup de Office 365, se pueda conectar a tu consola de BBR y vea el repositorio, ¿sí? Lo único que hace en este caso es usar el mismo licenciamiento de Cloud Connect porque necesita el mismo puerto de acceso que usa Cloud Connect para que se permita ver el repositorio. ¿Sí? Eso lo tengo claro. El tema es la declaración. Pero ¿cómo declaro? No hace falta, claro, porque por eso te estoy diciendo, vos estás reportando en tu consola o en tu uso una licencia de BBR de 11 puntos, una licencia de Cloud Connect por 5 puntos. No necesitas reportar más que eso. O sea,
Si tenés 1, 10 o 1000 clientes de Office 365, no importa. Vos ya lo estás reportando dentro de ese consumo de 16, de bundle de 16 puntos que te estoy diciendo ahí, por ejemplo. Ok, entonces con 16 puntos puedo tener uno por un cliente o 100, con 16 puntos únicamente. Claro, pero a ver, a lo que yo voy es vos esos 16 puntos no es que los tenés solamente para este BBO, ¿sí? Sino que los tenés para tu oferta de backup como servicio o tu oferta de disaster recovery como servicio, con lo cual, entonces, no es que lo estás volviendo a pagar o lo estás volviendo a consumir, sino que ya los tenías de antes y lo que estás usando es el mismo puerto de acceso, ¿sí? Para poder hacer ese ofrecimiento de backup como servicio para lo que es BBO. Sí, luego después hay que licenciar cada casilla de BBO respaldada, ¿no? Claro, eso es aparte, claro. Cada usuario que vos vayas a backupear se licencia de forma aparte. 1,5 puntos por cada licencia de Office 365 que requieras usar. Pero en base a la pregunta que me estabas haciendo es, ¿cómo consumo o cómo reporto las licencias de Cloud Connect? No hace falta. Si vos tenés una infraestructura ya instalada dentro de tu tenant con BBR y Cloud Connect, ya está, ya lo reportaste y ya lo pagaste. Ok, entonces si utiliza el cliente, un cliente o 100 clientes Cloud Connect, yo reporto 16 puntos únicamente, en definitiva. Sí, a ver, no lo tomes tan taxativamente porque, o sea, si vos tenés backup como servicio y tenés 4000 clientes, vas a tener más de un Cloud Gateway y vas a tener más de consumo que 16 puntos. No, está bien, pero, a ver, perdón, capaz que si quieren discutirlo en otro momento, porque no quiero aburrir a los demás. Porque yo tenía entendido de que, o sea, siempre se explicaron que los Cloud Connect se adicionan al servicio que estás usando como backup. O sea, si backup directamente te cobran X cantidad de puntos, si usas Cloud Connect se adicionan X cantidad de puntos más por máquina. Claro, pero eso es para las máquinas virtuales. Vos acá no estás usando máquinas virtuales. Vos lo único que estás haciendo es... Ahí viene la confusión, ahí viene el mareo, digamos. Ok, claro, entonces, vos acá lo que estás haciendo es utilizando el puerto habilitado de Cloud Connect para permitir el acceso a ese backup de 365 que vaya al repositorio correspondiente. Ahora me quedó claro. Perfecto, gracias. Ahí Lucía Vega está consultando, si soy un proveedor nuevo de BIM y solo quiero ofrecer BBO, ¿cómo adquiero las licencias de Cloud Connect? Bueno, a ver, si sos un proveedor nuevo y nunca tuviste un contrato activo y vigente de BCSP, ¿sí? Lo que puedes hacer es, hablas con Barbie, ¿sí? Con Bárbara Quevedo de LOL, gestionas la firma del contrato y una vez que estás con el contrato activo, vas a tener que tener en tu tenant, ¿sí? Una licencia de BBR y una licencia de Cloud Connect para poder dar el servicio a los clientes que así lo requieran de Office 365, ¿sí? Bueno, ¿alguna entonces, duda más? Porque sí, estamos medio como pasados de tiempo, sí. Exacto. Restore de los datos, sí, que es súper importante, ¿sí? Vamos a entrar de nuevo a la consola de BBO. Ok, entonces, situaciones donde el cliente pueda llegar a necesitar restore, bueno, primero, claramente, un usuario dice, mira, no encuentro el correo, no encuentro el archivo, no encuentro el documento en el sitio de SharePoint, ¿me ayudás a recuperar la información? Perfecto, todo bien, eso es un restore tradicional. Pero también puede pasar que vengan legales, vengan recursos humanos, auditoría, el gerente, un director, alguna organización del Estado que nos pida información. Y para eso está el backup de Office 365, ¿no? Porque yo podría pararme en el backup de correo y poder mostrarle al auditor, a legales, a recursos humanos, si José Gómez, si J. Gómez mandó o recibió un correo o tenía una cita en el calendario o qué data tenía, ¿sí? ¿Cuándo? Y mirá, el problema arrancó el 1 de agosto del 2017. Entonces, con BIM Backup para Office 365, con este servicio que ustedes le van a ofrecer, le pueden decir al cliente, mirá, con BIM Backup para Office 365 vos vas a ser un broker de la información de la compañía. Vas a poder
de mostrarle a auditoría o a legales cómo estaba el servicio de correo, o cómo estaba OneDrive, o cómo estaba SharePoint, o qué se publicó en Microsoft Teams en una fecha determinada. ¿Sí? Entonces yo elijo la fecha de ese backup que voy a montar, ¿sí? Y lo que está pasando acá es que BIM es capaz de mostrarle a auditoría, legales, recursos humanos, cómo estaba el calendario de una persona en una fecha determinada hace 2, 3, 4 años atrás. Obviamente dependiendo de la retención que yo tenga. ¿Sí? Y entonces acá le podemos confirmar al auditor, no, mirá, esta persona tenía la cita en el calendario, no fue, o no se conectó, pero la cita le llegó. O qué contactos tenía esa persona en su libreta de contactos. O qué correos recibió esa fecha. O qué correos envió esa fecha. Y entonces nosotros podemos saber, sí, mira, la verdad que ese día, fíjate, no mandó ningún correo, nunca le contestó al cliente, o nunca avisó tal cosa. O sí, acá está el pedido del cliente, acá están los datos del cliente. ¿Sí? Estos correos obviamente se pueden seleccionar, botón derecho, hacer que le vuelvan a aparecer en la casilla a la persona, o restaurárselas a otra persona, o exportarlo como un PST, o enviárselo como adjunto a la misma persona o a otra persona. Con BIM Backup para Office 365 tenemos 40 opciones de restore y exportación de datos. Mismo concepto para OneDrive, botón derecho, puedo tomar siempre el último backup, mostrarlo, o elegir ver cómo estaba el OneDrive del director de marketing antes del ataque de ransomware. 5 de julio del 2021. Y en este momento yo estoy mostrando cómo estaba el OneDrive el 5 de julio del 2021. Y aquí están los usuarios y sus contenidos, sus carpetas, sus subcarpetas. Botón derecho, Restore Document, Copy, descargar varios documentos como un .zip. Es decir, Restore inyectando los datos en Office 365 para que le vuelvan a aparecer, o exportar los datos como PST, como .zip, etc. Esta es una de las principales funcionalidades. Me puedo parar en el OneDrive de un usuario y copiar ese OneDrive a otro usuario, o descargar el OneDrive completo como un .zip. El usuario se va de la compañía antes de dar de baja la cuenta en Microsoft, ¿sí? Me hago una copia local, lo mismo con el sistema de correo, ¿no? Botón derecho sobre una casilla y guardo el PST. Y luego doy de baja la cuenta en Microsoft. Y yo ya tengo el PST del cliente y además los backups. Es decir, que por más que yo dé de baja la cuenta en Office 365, siempre tengo el backup en la unidad de backup. Y va a estar guardado ahí por la cantidad de retención que yo haya configurado. Esta es la idea de posicionar este servicio de Office 365, ¿sí? Es una herramienta de eDiscovery que va a ayudar al cliente a poder mostrar data, más allá de restaurar información, es ayudar a legales, a recursos humanos, a los gerentes, a los directores, tener una herramienta de eDiscovery, ¿no? Bueno, no sé si hay más dudas o consultas. Por mi lado, ya entregué toda la presentación. A ver si hay en el chat alguna pregunta. No, las preguntas que están en el chat ya fueron respondidas. A ver, okay. Ahí entiendo que ya están todas. El último fue Roberto. Bueno, exacto, perfecto. Ya. Bueno, Marian, ¿querés concluir? Les agradecemos por el tiempo, ¿sí? Muchas gracias a todos por la presentación. A ver, Roberto, creo que ahí está volviendo a levantar la mano. Dame un segundo. Ahí te liberé el micrófono. Sí, perdón, sé que es una charla para Office 365, pero tengo muchos clientes que me piden respaldo de cuenta de Gmail. ¿Tienen algo en el roadmap para eso en el futuro? No, lamentablemente no, por el momento no. No hay roadmap.
Ni siquiera hay roadmap o un rumor. Nada, por ahora nada de Gmail. Bueno, ok. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. Cualquier duda o consulta, estoy a disposición. Gracias, Muchas gracias Mariano, por el tiempo. gracias. Que estén bien. Jota, Gracias, Javi. quería decirles Gracias, Barbie. Sí, quería decirles a la audiencia que les vamos a estar enviando la presentación y la grabación, así que cualquier duda podemos seguir en privado por mail o hacemos una call con los que lo requieran. Gracias, chicos, nuevamente por esta charla y los esperamos el próximo mes. Gracias, que Muchas estén bien. gracias. Hasta luego. Que anden bien. Chao, chao.